Bueno, ya es momento de empezar. En primer lugar, buenas tardes, ingeniero Carlos. Buenas tardes, ingeniero Eladio Yamoga, el cual es nuestro asesor del capítulo. Estimados ponentes, invitados, alumnos también, miembros de la IEEE que están aquí presentes y público en general, muy buenas tardes con ustedes. Para mí es un honor como presidente del capítulo de la IEEE APS Universidad Nacional Mayor de San Marcos darle esta cordial bienvenida a nuestro primer gran evento del año, las cuales van a haber mucho en el transcurso del mismo. En esta oportunidad es APS Talk, evolución de las antenas en telecomunicaciones móviles, a cargo del ingeniero Carlos Onaca. Este evento marcará el inicio de un año lleno de oportunidades, crecimientos, aprendizajes en nuestro capítulo. Nos hemos propuesto grandes metas en nuestro plan de trabajo 2025 y cada una de nuestras actividades va a estar pensada en fortalecer el conocimiento, la proyección social, la investigación, que es muy importante para nosotros, en la cual nos vamos a guiar a través de los lineamientos de APS, antenas, propagación y señales. Uno de nuestros principales objetivos este año es fomentar la investigación y el desarrollo en lo que viene a ser el tema de APS. Queremos acercarnos a laboratorios de las universidades, no solamente de San Marcos, quizás otra universidad, y por qué no colaborar con instituciones claves como INITEL UNI y CONIDA. Creemos que la academia y la industria deben de trabajar de la mano para impulsar la innovación de las telecomunicaciones, también de la mano con el Estado peruano, para seguir desarrollando tecnología y seguir evolucionando a lo largo del año. Además, en divulgaciones y vinculación, hemos programado una serie de ponencias, también congresos, otras actividades, concursos y, por supuesto, visitas técnicas. Visitas técnicas a empresas líderes del sector de telecomunicaciones, como Movistar, Claro, Vitel, Win y entre otras. Y sé que estas experiencias nos permitirán a nuestros miembros conocer de cerca la realidad del mercado, cómo se mueve el tema de telecomunicaciones y además cómo se aplican los conocimientos a escenarios reales. La formación y capacitación también es una prioridad para nosotros. Capacitarnos a mano de nuestro asesor, Eladio, acerca de la línea de investigación que vamos a realizar. Vamos a realizar paper, diversos trabajos investigativos. Organizaremos talleres especializados, bootcamps y concursos de modelados de antenas. Pero no solo queremos enfocarnos, por decir así decirlo, en la parte técnica, ¿no? Como ingenieros también tenemos un compromiso con la misma sociedad. Y es por ello que impulsaremos charlas en colegios y ferias vocacionales. ¿Por qué? Porque nosotros como capítulo queremos inspirar a nuevas generaciones a interesarse en lo que es la ingeniería de telecomunicaciones y en el impacto de las antenas en la conectividad global. Finalmente, sabemos que el éxito de un capítulo se basa en la comunidad, en el trabajo del equipo y en el liderazgo del mismo. Por eso, dentro de nuestros ejes de networking e integración, vamos a realizar unos eventos también recreativos, encuentros que fortalezcan la unión entre nuestros miembros, ¿no? Bueno, hoy tenemos el privilegio de iniciar nuestras actividades con la ponencia del ingeniero Carlos Onaca, un experto con más de 20 años de experiencia en redes de telecomunicaciones, quienes nos compartirán su conocimiento sobre la evolución de las antenas de telecomunicaciones móviles a lo largo del tiempo. Esta es una gran oportunidad para aprender una referente en la industria, por lo que les invito a aprovechar cada minuto y su participación activa también, chicos. Y bueno, estamos emocionados por todo lo que se viene este año y el impacto que podemos lograr como capítulo. Bienvenidos al primer evento, APS TAL 2025, y que disfruten de la conferencia. Ingeniero Eladio. Sí, aprovechando justamente, ¿no? Aunando un poco más, con respecto a lo que es,
de lo que es investigación ciencia, ¿no? Justamente el ingeniero Carlos Onaca nos va a dar más un concepto más amplio de algunos conceptos con respecto a lo que es las antenas, el avance, ¿no?, en las telecomunicaciones. Y justamente es el deseo, aprovechar sus conocimientos, ¿no? Y la experiencia que tiene, y aquí a los alumnos, ¿no?, aprender, o sea, van a adquirir ese conocimiento, ¿no?, para poder ya, como dices, tener más amplio, ¿no?, de lo que se logra con esta área, ¿no? Entonces no quiero andar mucho, ingeniero, quisiera ya darle paso, pero no sé si para que ya puedan, ¿no?, ya empezar con la exposición. No sé si, a ver, Bianca, no sé si... Bianca, ¿estás Bianca? Hola chicos, sí, sí estoy. Sí. Entonces, ya sin más preámbulos, Claro. le dejamos en sus manos, ingeniero Carlos. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, espero que podamos aprovechar estos momentos y que les pueda compartir yo un poco de mi experiencia en este mundo, ¿no? En este campo. Un segundito, voy a poner la presentación. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí se ve, ingeniero. Ok. Muy bien, en primer lugar quería presentarme rápidamente, gracias por la presentación. Yo soy ingeniero electrónico de la Católica, hice una maestría en la Universidad UPC y bueno, actualmente soy docente en ICTEL Uni, en UTEC y en la Científica. Mi experiencia profesional, bueno, siempre ha estado ligado al mundo de las telecomunicaciones y específicamente en las telecomunicaciones móviles, así que estoy desde la primera generación hasta la actualidad, ¿no? En distintas áreas, en operación y mantenimiento, en optimización. También tuve la suerte de estar en el despliegue de 4G. Y bueno, ahora estoy en una empresa que es Internet para Todos, que llevamos 4G a zonas rurales, ¿no? Es una iniciativa de Telefónica, el CAF, BIT y Meta, ¿no? Entonces ahí buscamos tecnologías alternativas para llevar, ¿no?, las comunicaciones móviles y especialmente el 4G a las zonas rurales. Muy bien, antes de empezar me gustaría compartir con ustedes para, ¿no?, saber qué es lo que ustedes saben acerca de las antenas. Entonces me gustaría que me ayuden con ese QR. Hay una encuesta ahí de Menti que la pregunta es: ¿cuáles son los principales parámetros de una antena? ¿Qué características, qué parámetros necesitamos saber, conocer para definir una antena? ¿Cómo podemos comprar, por ejemplo, una antena? ¿Cómo podemos diseñar una antena? ¿Qué es lo que primero, ¿no?, lo más característico que tiene una antena? Entonces, les invito ahí que me puedan compartir sus opiniones. Voy a poner la pantalla de Menti. No sé si ya lo tienen. ¿Qué tal chicos? ¿Se animan? Yo creo que uno de los principales parámetros sería la ganancia. Ajá, excelente. Sí, lo veo ahí, ya lo anotaba. Ahí han puesto red, ancho de banda, ganancia, A y B. Ah, interesante. Mire, polaridad. Sí, ingeniero, ¿no está compartiendo la pantalla del Menti? Ah, sí. Vamos a compartir el Menti.
A ver. Aquí está. Ok, está ahí, ¿no? Todos los parámetros que están poniendo ustedes. Excelente, ancho de banda, ganancia, red, tipo de antena, directividad, polaridad, muy bien, excelente. A y B, ¿no? Es una característica importante. Muy bien. Ok, excelente. Creo que ha marcado la mayoría de los parámetros que definen a una antena, ¿no? Entonces, justamente hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar acerca de esas características justamente. Lo primero que debemos asociar a una antena es una frecuencia, ¿no? Una banda, una frecuencia determinada, ¿no? Entonces, o un ancho, ¿no? Una banda de operación, un ancho de banda. Lo segundo y lo principal, creo yo, a mi punto de vista, es que una antena siempre la debemos asociar a una ganancia. Es una ganancia, ¿no? Es una manera de amplificar, ¿no? Una señal, gracias a una antena se puede amplificar. Entonces, siempre veamos una antena como una ganancia, ¿ok? Algo que va a sumar a la señal. Otras características, bueno, tienen que ver con la apertura horizontal, que tiene que ver con la forma de la antena, la apertura vertical, ¿no? La polarización, que lo han puesto ahí, ¿no? Cómo están orientados sus dipolos, cómo salen las ondas, ¿no? Desde la antena, cómo emiten las antenas. Esta característica que vamos a ver un poco más adelante es el aislamiento entre los puertos. Algo que está intrínsecamente asociado es el VSWR, o ROE, ¿no? de la antena, que es el grado de acoplamiento que tiene una antena. No solamente una antena, sino todo el conjunto del sistema radiante, ¿no? Los conectores, más la guía de onda, todo ese conjunto tiene que tener un VSWR pues, adecuado para que pueda funcionar bien, ¿no? Con un amplificador. Estas de aquí pues son las características eléctricas, ¿no? De la antena desde el punto de vista de RF, pero también hay características mecánicas, ¿no? El tamaño, el peso. Alguna característica importante que le pusieron ahí es el AEB, que es el área de exposición al viento. En las torres, el factor, más que el peso, el área de exposición al viento es el que es crítico, ¿no? Porque esto hace que la velocidad del viento, al impactar con esa superficie, genera, ¿no? Un torque o una tensión sobre la torre, que es, digamos, en términos estructurales, más crítico que el peso, ¿no? Normalmente las torres están preparadas para soportar grandes pesos, ¿ok? Pero esas son las características mecánicas también, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, el grado de protección que tienen, etcétera, ¿no? Esos factores también hay que tenerlos en cuenta. Otra característica especial, hay que tener en cuenta el patrón de radiación, ¿no? Cómo irradia en verdad la antena, ¿no? Porque a veces uno piensa que, por ejemplo, con el ángulo de apertura, ¿no? Que puede ser, no sé, 60 grados, uno calcula, cree que es exacto, ¿no? En verdad, el RF no es un ente exacto, ¿no? Es más bien todo lo contrario. Es muy difícil gobernar el RF, ¿no? No puedo trazar una línea y decir hasta aquí llega la señal, ¿no? La frontera siempre es bien difusa en RF. Entonces, el patrón de radiación es un factor importantísimo que hay que tener en cuenta a la hora de escoger y de planificar temas con antenas. Muy bien, a lo que vamos, ¿no? El tema de esta charla.
cómo han ido evolucionando las antenas en las telecomunicaciones móviles. Pues ya estamos, ¿no? A puertas de implementar 5G, la quinta generación. Entonces, es lógico que también, así como ha ido evolucionando los terminales, las estaciones, también las antenas han ido evolucionando. ¿Qué factores han afectado esa evolución? Pues lógicamente la tecnología, ¿no? Aunque en términos generales, una antena de primera generación yo la podría utilizar también hasta en cuarta, quinta generación, ¿no? Finalmente es un elemento pasivo que simplemente transmite lo que uno le pone, ¿no? Al puerto de entrada, pues tiene la misma ganancia. Entonces, desde ese punto de vista, toda lo que está detrás, la modulación, toda la tecnología que es de primera, segunda, tercera, cuarta generación, es transparente, digamos, ¿ok? Pero hay factores adicionales que han ayudado a que las antenas también evolucionen con la tecnología. En general, aquí he puesto algunos datos. Por ejemplo, en primera generación... Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí. La pantalla se ha quedado congelada, a ver si lo puede actualizar o volver a compartir. Dame un segundo, por favor. Gracias por avisarme. A ver, veamos. No sé si... Ahora sí, ¿me avisan? No, ahora sí. Sí, ingeniero. Ok. Muy bien, entonces veíamos, ¿no? En cuanto a primera generación, lo que tenemos es que pasamos de sistemas analógicos a sistemas digitales, ¿ok? Entonces también la modulación ha pasado a ser digital, ¿no? De segunda a tercera generación hay un salto importante porque a partir de la tercera generación tenemos el uso de lo que se llama la banda ancha móvil. Es decir, los datos, el mundo de los datos. Y para eso en tercera generación, en la mayoría de los países se habilitaron nuevas frecuencias, nuevas bandas. ¿Ok? Entonces, entre la primera y segunda generación, prácticamente desde el punto de RF no hubo mayor cambio. Es decir, las antenas de primera generación se rehusaron con la segunda generación. En cambio, en tercera generación sí hubo un cambio dramático porque las frecuencias para tercera generación eran totalmente diferentes. Bandas nuevas, ¿no? En las cuales se tenía que operar el 3G. Entonces, eso ya, además, el 3G estaba pensado en servir para datos. Entonces, se esperaba que se optimizara toda la parte de RF para lograr una mejor performance. ¿Okay? Luego viene el 4G, ¿no? Aquí pasamos, hay otro salto cualitativo importante, ¿no? El 4G es una red nativa IP. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Que es una red exclusivamente para datos. ¿Okay? El 3G era una combinación de celular y datos. ¿Okay? Pero el 4G es una red exclusivamente diseñada para datos. Entonces ahí ya es un cambio totalmente en la arquitectura y en todo lo que tiene que ver. Y además también, por supuesto, dentro del RF también es un cambio radical que implica pues muchísimos cambios a nivel de RF. Y bueno, para hablar del 5G también, ¿no? Hay un salto cualitativo muy importante hacia el ultra mobile broadband, ¿no? O sea, la banda ancha súper grande, ¿no? Ahí también, ¿no? Hay varios conceptos en cuanto a RF, ¿no? Por ejemplo, agregación de portadoras, y también utilizar frecuencias muy altas, ¿no? Que antes era muy complicado utilizarlas, ahora, ¿no? Las bandas milimétricas en 5G se van a usar, ¿no? Algo que era totalmente impensable hace unos años. Otro factor muy importante en cuanto a la evolución de las antenas es la eficiencia espectral.
Desde que los operadores tienen la concesión, ¿no? Pues cualquiera de los operadores, ¿no? Tenían pocos clientes, no sé, supongamos, teníamos 100.000 clientes, ¿ok? Pasados los años y, por supuesto, el servicio ha ido creciendo. Hoy en día tenemos más de 30 millones de usuarios. Ya, de hecho, en el Perú hay más usuarios que personas, ¿no? Más teléfonos que personas. Entonces, sin embargo, el espectro no ha crecido en esa magnitud, ¿no? Los operadores tienen que usar el mismo espectro para atender a más clientes y para ofrecer más servicios. ¿Ok? Entonces, ese es un requisito en general, en el mundial, ¿no? La demanda de más espectro, ¿no? Pero ahí surge la ingeniería, ¿no? ¿Cómo reutilizamos el mismo espectro y logramos, ¿no? Atender esas demandas, ¿no? Con el espectro reducido que se tiene. Por supuesto que todos los operadores quisieran tener espectro ilimitado, quisieran tener toda una banda para ellos solos, ¿no? Eso no es posible y además es muy caro, ¿no? El espectro es muy caro, ¿no? A medida que sea una frecuencia más, digamos, sobre todo en las frecuencias bajas son las más demandadas, ¿no? Porque justamente el nivel de propagación es menor a menor frecuencia, ¿no? O sea, se propaga más una onda de baja frecuencia que una de alta frecuencia, ¿ok? Entonces, los precios están ahí. Por poner un ejemplo, ¿no? La banda AWS en Perú se licitó en aproximadamente 120, 130 millones de dólares. Esa banda está en 1.700 y 2.100. Cuando se licitó la banda de 700, que es como un tercio, ¿no? de la frecuencia, la banda de 700 se llegó a pagar hasta 300 millones de dólares, ¿ok? Por el uso de esa banda. Y el valor está directamente relacionado al beneficio que se consigue, ¿no? En una banda baja, ¿no? Vamos a necesitar menos estaciones, vamos a tener una mejor penetración de la señal. ¿Ok? Entonces, como que está compensado, ¿no? Tenemos bandas altas con muchas estaciones, bandas bajas con menos estaciones. Entonces, como que al final se compensa el tema. Pero igual nunca es suficiente, ¿no? Siempre estamos necesitando más espectro, ¿no? Hay más clientes, más servicios, queremos más velocidad, más datos, etc. Entonces, necesitamos innovar en RF, ¿ok? Otro aspecto importante es la eficiencia del espacio. Cuando nació la primera generación, los equipos eran muy grandes, ¿no? Ocupaban una sala, ¿no? Había una sala de equipos, ¿no? En bastidores enormes, ¿no? Porque los equipos electrónicos eran muy grandes. Luego, en segunda generación, se redujeron un poco, ya entra la tecnología digital, pero todavía la parte de RF sigue siendo analógica. Entonces los amplificadores son muy grandes, ¿no? Y cuando llega el 3G, pues hay un gran problema, ¿no? Ahí donde antes tenían que meter 3 bastidores, ahora hay que meter 2 bastidores más. Entonces, si seguimos digamos, la manera tradicional de crecer, era imposible, ¿no? Porque ya tenía que contratar otra sala, mucho espacio. Entonces ahí nuevamente la ingeniería aprovecha esa necesidad o la necesidad fuerza, ¿no? A los ingenieros a crear nuevas soluciones. Y se crean, pues, por ejemplo, soluciones distribuidas. La electrónica mejora tanto que los amplificadores ya no son tan grandes, entonces ya no los ponemos en la parte de abajo, debajo de la torre, sino que las ponemos arriba, ¿no? Generalmente se instalan ahora detrás de las antenas, ¿no? Para no ocupar área al viento también. Entonces, bueno, ahí hay mucha innovación, ¿no? Mucha innovación también. Ahora, con tantos sistemas vamos a necesitar más antenas, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Ya no hay espacio, ¿no? Las torres están llenas de antenas y el otro factor social que hay mucho temor de la gente que
¿no? Mira antenas y asocia a ciertas cosas malas y bueno, entonces también por ahí hay otro factor, ¿no? No podemos poner tantas antenas en un sitio, puede alarmar a la gente, ¿no? Y por supuesto el tráfico, el crecimiento del tráfico, especialmente de datos, ¿no? Esta curva que está aquí en la gráfica es real, esta es de noviembre del 2024, como el tráfico va creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, se calcula que de aquí al 2030, para cubrir la necesidad de tráfico, vamos a necesitar incrementar por 100 la capacidad de los sitios actuales, ¿ok? O aumentamos la cantidad de sitios o ponemos sitios con más capacidad, ¿no? Lo que viene, ¿no? El 5G necesita nuevas bandas porque ya el ancho de banda que se tiene hasta ahora en 4G ya no es suficiente para lo que se demanda, ¿ok? Entonces necesitamos nuevamente nuevas bandas. Al tener nuevas bandas, especialmente las bandas milimétricas, las bandas muy altas, vamos a necesitar otro tipo de antenas. Ya no podemos usar las mismas antenas, ¿no? Porque como hemos visto, como ustedes lo saben, un parámetro importantísimo es la frecuencia, la banda de operación de una antena, ¿ok? Entonces, todo eso requiere muchísima innovación, muchísimo, ¿no? Ahí tenemos bastantes parámetros que cuidar en el desarrollo de estos sistemas. Muy bien, hablemos un poco de la eficiencia espectral, ¿ok? Algo que es importantísimo hoy en día. Para hacernos una idea, los sistemas de primera generación tenían portadoras de 30 kHz, ¿ok? Utilizaban FDMA y por cada canal había... la capacidad que está aquí es una referencia sobre canales de voz únicamente, ¿ok? En 2G se optimiza y se logra TDMA, ¿no? Se multiplexa en el tiempo y en los mismos 30 kHz logramos multiplexar 3 canales, ¿ok? Con el GSM, que también utiliza TDMA, se logra multiplexar en una misma portadora 8 canales de voz, ¿ok? Pero ¿cuál es el sacrificio? Que ya la portadora no es de 30 kHz, sino es de 200 kHz. Luego nace el CDMA, o paralelamente nace el CDMA, que utiliza, bueno, la codificación por código. Y, el acceso múltiple por código, ¿no? Entonces, pero la portadora es mucho más grande. Es de 1.2 MHz y, bueno, tiene una capacidad aproximada equivalente a 240. Cuando viene el 3G más aún, ¿no? Desarrolla el WCDMA, pero con una portadora muy grande, ¿no? Una portadora de 5 MHz. Por supuesto, la capacidad es mucho más amplia, ¿no? Y en 4G utilizamos una nueva técnica también, que es el OFDMA, y que aquí hay un cambio importante. En 4G el ancho de banda es variable, ¿ok? Hasta antes de 4G, todos los anchos de banda de las portadoras eran fijas. En cambio, 4G es variable. Va desde 1.2 hasta 20 MHz podemos utilizar, ¿ok? Entonces, dependiendo del espectro que tenga cada operador, puede configurar sus portadoras de acuerdo a eso, ¿ok? Y con eso, bueno, tiene muchísima más capacidad. Dicho esto, entonces, tenemos la eficiencia espectral. ¿Qué es la eficiencia espectral? Es la cantidad de datos que yo puedo transmitir por cada hertz de ancho de banda que tengo, ¿ok? Entonces, en segunda generación estábamos hablando de 0,07, ¿no? Bits por segundo por hertz, ¿ok? En 3G sube un poco, es de 0,4, en 3.5G es 2,8, ¿ok? Y luego, bueno, vienen los desarrollos, por ejemplo, cuando pone aquí HSPA+, 2x2 es que estamos utilizando antenas múltiples, 2 antenas de transmisión y 2 antenas de recepción, ¿ok? Eso aumenta muchísimo la eficiencia espectral. Podemos transmitir mucha más data por
cada hertz disponible, ¿no? De ancho de banda. El 4G tiene una eficiencia espectral bastante alta, más aún si se le coloca antenas múltiples, ya sea 2x2, y el máximo que se obtiene es en 4x4. Por supuesto, en 5G vamos a tener una eficiencia espectral mucho mayor, ¿no? Dependiendo de la configuración. No he querido poner un valor para no, digamos, porque eso es bien relativo, ¿no? Depende de la cantidad de bandas que se agreguen, etcétera. Entonces, es un factor, no habría como poner un solo valor, ¿no? Sería muy variable. Pero como ven, esto ha sucedido desde el año 80 a la fecha de hoy, son 45 años. En 45 años la evolución, ¿no? El crecimiento, ¿no? De la eficiencia espectral es increíble, ¿no? Se dice que ya estamos llegando al límite del Shannon, ¿no? Que dice que, bueno, va a llegar un punto en que ya estamos, creo que casi asintóticamente pegándonos al límite, ¿no? De la eficiencia espectral. Estamos sacando el jugo al espectro, ¿ok? Muy bien. Aquí, he puesto mal las transiciones. Bueno, para comentar a grandes rasgos, ¿no? Esta charla, bueno, el tiempo es un poco tirano, pero bueno, vamos a ver. Lo que yo he denominado la primera generación de antenas, bueno, es un arreglo de dipolos, ¿ok? Normalmente se utilizaba la polarización vertical. ¿Esto por qué? Porque la teoría, ¿no? Física dice que para las frecuencias que se utilizan para celular, la mejor polarización o la más eficiente es la vertical. Entonces, por lo tanto, se desarrollaron los dipolos de tal manera que eran verticales, ¿no? Aquí está un dipolo aquí. El tamaño del dipolo es lambda medios, ¿no? Bueno, en realidad aquí cada dipolo tiene lambda cuartos, que es digamos, el valor por excelencia ligado al tamaño de las antenas, ¿no? Lambda cuartos. Ok, es un dipolo simple. ¿Cómo hacemos para obtener mayor ganancia? ¿Cómo logro yo obtener mayor ganancia? Pues pongo muchos dipolos, ¿no? Voy a poner, cuanto más dipolos tenga, la antena tendrá más ganancias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un cálculo, ¿no? Físico que hay que hacer, es que los dipolos necesitan una separación mínima. ¿Esto por qué razón? Porque lo que debemos evitar es que lo que irradie una antena se meta en la otra, ¿no? Es decir, que haya un efecto algo así, ¿no? Entonces, si las antenas están muy pegadas, ¿no? Ahí se realimenta, ¿no? Lo que está irradiando esta antena se mete en la otra antena. Entonces, el efecto es totalmente negativo, ¿no? Ahí lo que va a crecer es la portadora de retorno, va a ser muy, ¿no? La reflejada va a ser muy alta. Entonces, el sistema inclusive se puede llegar a quemar, ¿no? Eso es lo que medimos con el VSWR, ¿no? Que no haya reflejado. Ok, entonces, bueno, ahí hay una fórmula, ¿no? Depende directamente de la frecuencia, que nos dice de cuánto tiene que ser la separación. Ok, la separación entre dipolos, ¿no? Tanto horizontalmente como verticalmente, ¿no? No puedo apilar yo los dipolos unos sobre otros ni pegarlos tanto. Ok, se van a realimentar. Entonces, ¿esto qué implica? Que las antenas, bueno, si yo quiero más ganancia, ok, puedo poner más dipolos. Pero al poner más dipolos y al necesitar una separación mínima, el tamaño de la antena crece. Ok, entonces, si el tamaño crece, pues crece, ¿no? El peso, crece el costo, por supuesto. Entonces, hay esa complejidad, ¿no? Entonces, ahí hay tiene que haber un compromiso entre la ganancia y la practicidad de la antena. Si yo voy a hacer una antena de 10 metros, ¿no? O sea, el tamaño de la torre, es bien complicado, ¿no? Puedo tener una antena muy grande, pero luego en la práctica pues es muy complicado instalarla, desplazarla, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser en términos prácticos, ¿ok?
Esto era en la primera generación, ¿no? Algo que limitaba mucho los sistemas. Entonces, bueno, normalmente, ¿cómo identificamos este tipo de antenas? Miren, esta es una antena de primera generación. Y aquí normalmente había un arreglo y tenía un solo puerto, ¿no? Entonces aquí conectamos la guía de onda al amplificador y ahí tenemos, ¿no? Dentro de esto pues están todos los dipolos, ¿no? Que están ahí sumando todas las ganancias. ¿Ok? Entonces si yo quería poner otra antena, pues había que poner otro de estos sistemas, pero con una separación, ¿no? Una separación entre estas antenas para que el efecto de la realimentación no ocurra. ¿Ok? ¿Eso qué implicaba? En las torres las antenas estaban bien separadas. ¿Ok? Eso era una limitación, ¿no? En primera generación no había problema porque no había nada, se puso eso. Cuando llega la segunda generación, ok, necesitamos otro juego de antenas. Bueno, no hay problema. ¿Qué tal si hacemos la separación y, por ejemplo, en la torre lo ponemos unos metros más abajo, construimos otro castillo y instalamos ahí las otras antenas, ¿ok? Pero ya es una preocupación, ¿no? Porque algunas torres sí estarán preparadas, otras no estarán preparadas. Entonces ahí viene la necesidad y surge entonces la segunda generación de antenas, ¿ok? También son arreglos de dipolos, pero ahora hay una innovación interesantísima. Los dipolos, bueno, es algo, ¿no? Yo tengo aquí mi móvil y rara vez uno utiliza el móvil en posición vertical, ¿no? Bueno, antes los móviles tenían antena, entonces rara vez lo poníamos con la antena vertical. Normalmente lo inclinamos y, miren, ¿no? Aquí tenemos 45 grados, ¿ok? Aunque en teoría la polarización de 45 grados no es la más óptima, en teoría. En la práctica sí lo es, o es muy tan igual que ponerlo vertical. Porque normalmente las ondas que recibimos no son directas, no a menos que tengamos línea de vista con la antena. Las que recibimos normalmente son ondas reflejadas en algo, reflejadas o difractadas, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que estadísticamente la polarización de 45 grados es más eficiente. Esa es una gran noticia porque entonces yo puedo poner un dipolo a 45 y el otro a menos 45. Con lo cual me olvido del tema de la separación mínima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son ortogonales, ¿no? No se van a interferir. Acá tengo una onda perfectamente diferenciada de la otra. Y las puedo poner, las puedo superponer, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de la polarización cruzada. Hay unos dipolos a 45 y los otros dipolos están a menos 45. Entonces, entre ellos no se interfieren. Me olvido entonces de la separación mínima. Pero sí tengo que garantizar, recuerdan que lo vimos ahí, el aislamiento entre los puertos. ¿Qué significa eso? Las antenas son de este tipo, ¿no? Aquí se puede ver, hay dos puertos, ¿no? Aquí hay un puerto y otro puerto. Entonces, lo que tengo que medir es qué tan aislado está uno de otro. Dentro de la estructura, los dipolos están de esta manera, ¿no? Los de un lado están a 45 y los otros están a menos 45. Entonces, lo que se tiene que garantizar es que físicamente no haya ningún cruce y que desde el punto de vista del RF, pues no se interfieran ninguno de los dos. Eso es lo que se llama el aislamiento. ¿Ok? Con esto he ahorrado muchísimo, ¿no? Acá hay una eficiencia tremenda, porque donde antes necesitaba dos arreglos o dos sistemas de antenas, ahora puedo poner solamente uno. Y en el interior están las dos antenas, ¿ok? Me estoy ahorrando el 50% del espacio. Si quiero poner otra tecnología, ya no me tengo que preocupar por poner una nueva antena, ¿no? Puedo poner en cada puerto una tecnología, ¿ok? Entonces, es un cambio importantísimo. Pero todavía ahí no ha sido suficiente, ¿no? Porque
como hemos visto, las generaciones de móviles seguía creciendo. Ahora resulta que necesitamos ponerle otra banda. Ajá, pequeño problemita, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, en Europa se trabajaba en 1800 y posteriormente se saca las bandas bajas, ¿no? 700, 800, 900 megahertz. Entonces, es imposible, no puedo, ¿no? Las antenas que fueron diseñadas para la banda de 1800 no tienen tanto ancho de banda como para funcionar en 900, ¿ok? O en 800. Entonces necesito una antena que sea, además de que tenga esta polarización, que me dé la capacidad de poder poner más bandas en esa misma antena. Una solución podría ser una antena que tenga respuesta en frecuencia desde 800 hasta 1900, pero es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple, el tamaño del dipolo, ya dijimos que tiene que ver con 1/4 de lambda. Si nosotros ponemos un ancho de banda muy grande, ¿no? Desde 800 hasta 1900, por ejemplo, ¿de qué tamaño va a ser el dipolo? ¿Del de 800? ¿Del de 1900? ¿Un intermedio? ¿Un promedio? Complejo, ¿no? No es tan sencillo fabricar ponemos varios dipolos de varios tamaños, pero ¿cómo se va a comportar? ¿Okay? Entonces no es tan sencillo. Entonces, lo que se hizo fue tener antenas multibandas, se llama. ¿Ok? Entonces, había unos puertos que eran para las bandas altas. Aquí las que están en celeste en las gráficas son las bandas bajas, perdón. Y las que están en rojo son las bandas altas. ¿Ok? Entonces, todo esto dentro de la misma estructura, ¿no? Y entonces, por supuesto, tratar de poner, ¿no? Tratar de poner la cantidad de polos como para que la ganancia entre ambas bandas sea parecida, ¿no? Es imposible que sea exactamente igual, pero tratar de hacerlo lo más parecido posible. Y con esto, pues yo puedo tener este tipo de antenas, ¿ok? Miren, aquí hay los puertos rojos acá son entradas de la banda alta y los puertos amarillos son entradas de las bandas bajas. Eléctricamente, todos los puertos tienen que ser independientes. Y, por supuesto, desde el punto de vista de RF, tienen que estar totalmente aislados, ¿ok? Pues es decir, ninguno se puede realimentar, ¿no? Eso es lo que garantiza, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, es un diseño muy especial, ¿no? Hay que hacer muchísimas pruebas, muchísimas simulaciones para lograr eso, ¿no? Hoy en día los fabricantes de antenas pues tienen muchísimos algoritmos y pruebas de materiales, etcétera, para lograr estas integraciones, ¿no? De manera, pues, yo diría casi increíble, ¿ok? Entonces, ya en esta tercera generación hay antenas multibanda, ¿no? Que tienen múltiples puertos, pero además múltiples bandas, ¿no? Como lo que está diagramado aquí. ¿Ok? Pero, ¿cómo son hoy en día las antenas? Pues este es un ejemplo, ¿ok? Esta es una antena que tiene capacidad para transmitir 7 bandas diferentes. 7 bandas diferentes, ¿no? Acá está, este es el datasheet, ¿no? De 600 a 900, de 600 a 960, otro puerto, de 1700 a 2600, de 1700 a 2100, de 2400 a 2600, 1700 a 2400, ¿no? ¿Ok? Entonces, todas estas bandas, 7 bandas, ¿no? Cada puerto corresponde, ¿no? El color corresponde a una frecuencia diferente. ¿Ok? Entonces, es, bueno, súper variado. Imagínense, vamos a verlo en un momentito cómo es, ¿no? Ahora, por supuesto, no en todas las bandas, o perdón, la ganancia no es una sola, ¿no? Depende de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, para las frecuencias más bajas tengo una ganancia de 14,
Y para las frecuencias más altas tengo una ganancia de 17 hasta 17.2. ¿Ok? ¿De qué tamaño es esta antena? Bueno, 1,5 metros por 44 por 19, relativamente pequeña. El TIL, ¿no? Otro parámetro que por ahí mencionaron, el TIL es la inclinación, ¿no? Es decir, cuánto puedo inclinar la antena respecto de la vertical. Este parámetro es muy importante porque la mayoría de estas antenas, aquí aparte de los puertos, como pueden ver, hay aquí una especie de potenciómetros. Estos que ven aquí son como unos potenciómetros. Estos son los que le dan el TIL eléctrico, le llamamos. Miren, este tiene 7 bandas, ¿no? Entonces son 7 señales diferentes, ¿no? Y no necesariamente, y están en distintas frecuencias. Entonces, los ingenieros de RF normalmente tienen para cada banda, quieren ellos una inclinación diferente, inclusive un azimut, ¿no? Una orientación diferente. Entonces ahí es un poco complicado, porque le dice, oye, mira, este es esta antena, ¿no? El arreglo de esta antena solo puede apuntar en una dirección, ¿no? Para una banda no puedo cambiarle, ¿no? Bueno, ellos, los ingenieros de RF se molestan mucho porque les quitamos margen de acción, ¿no? Entonces, prácticamente los obligamos a que todas sus señales apunten en esa dirección. Entonces, bueno, es un problemita que ellos tienen que resolver. Lo que sí se les ha podido hacer es que cada una de esas bandas tenga su propia inclinación. Es decir, está apuntando en la misma dirección todas, pero yo puedo hacer que el bin principal de cada frecuencia apunte, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los requerimientos de RF que se tengan. Entonces, lo que hacen estos potenciómetros es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, este de acá varía la inclinación de esas dos antenas, ¿no? Y así, ¿no? Este que está en amarillo varía el de aquí, etcétera, ¿no? Así se va. Entonces, yo puedo tener distintos bines, ¿no? En el eje vertical, ¿ok? Me da cierta facilidad, ¿no? A los ingenieros ¿ok? Inclusive eso, por ejemplo, ¿no? Por ahí habían puesto red, ¿no? Aquí hay red, se llama. Esto de aquí, este potenciómetro que le llamamos, es cuando la inclinación la muevo yo con un perillero, ¿no? Y establezco ahí, no sé si se logra ver, pero ahí dice 1 grado, 2 grados, 3 grados, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos del red es un electrical TIL, ¿no? Es un TIL eléctrico. Perdón, es Remote Electrical TIL. Entonces, esto está conectado, ¿no? Estos puertos que están aquí, perdón, ¿dónde está el cursor? Aquí. Estos puertos que están aquí son el red. ¿Qué es el red? Es una conexión eléctrica que lo que hace es remotamente mueve cada uno de los potenciómetros. Y remotamente yo varío la inclinación del haz de cada uno de ese conjunto de antenas, ¿ok? ¿Cómo son por dentro? Aquí, bueno, he conseguido unas fotos de una antena donde están ahí los dipolos, ¿no? También están, ¿no? A 45 grados, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los dipolos de una banda. Aquí están, si logran ver, los dipolos. Esto, como sabemos, estos de aquí serían de las bandas bajas, ¿no? Y por el tamaño de los dipolos, estos serían de las bandas altas, ¿no? Todo un sistema de arreglos, ¿no? De tal manera que ninguna se interfiere y ninguna se realimenta, ¿no? Veamos un poquito más de detalle. Esta es otra antena de la cual he conseguido cómo se ven, ¿no? Por dentro, ¿ok? Esta de acá es una antena de 8 y 4, de 16 puertos, ¿no? 16 puertos, cada uno independiente, ¿ok? Esto es como se ve por la parte de atrás. Otro tema interesante, ¿no? Ustedes si han visto los patrones de radiación. Los patrones de radiación, por ejemplo, de una antena son así. Sin embargo, si acá está la antena, casi todas las antenas, o cualquier antena, tiene lóbulos, ¿no? Las famosas, los lóbulos
laterales, ¿no? Lóbulos posteriores, etcétera, ¿no? Es propio de cualquier sistema radiante, ¿no? Un sistema radiante no tiene un solo lóbulo, ¿no? Sino le salen múltiples lóbulos, ¿no? Lóbulos, ¿no? Y inclusive lóbulos posteriores. Resulta que ahora en las torres son no hay espacio, ¿no? Entonces prácticamente yo pongo una antena pegada a la otra. Si la antena tiene lóbulo posterior o lóbulo a los costados, va a interferir en la antena que está al costado. Entonces, hay otro problema más de ingeniería. En la parte posterior hay que poner, ¿no? un material de tal manera que no genere o elimine el lóbulo posterior. Esto es desde el punto de vista horizontal. Verticalmente también necesitamos eliminar los lóbulos superiores o el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, toda esa ingeniería tiene que entrar en esta ecuación, ¿ok? Aquí el detalle, ¿no? Más de todos los materiales que están involucrados en esto, ¿no? Y de hecho, por supuesto, todo lo que es las conexiones, ¿no? Toda la soldadura de estas tiene que ser una soldadura muy precisa que introduzca la menor cantidad de pérdidas y de alteraciones en el RF, ¿no? Entonces, bueno, son las antenas hoy en día, estos más que antenas son arreglos de antenas, son muy delicadas, ¿no? Hay que tratarlas con mucho cuidado porque cualquier golpe puede dañar interiormente la antena, aunque exteriormente no veamos nada. Inclusive puede pasar algunas pruebas, pero después el comportamiento del RF no es lo que esperamos, ¿no? Han habido casos en los cuales, ¿no? La calidad de la señal no es buena, ¿no? Y dice, todo está bien, pero entonces hay ahí algo que se ha dañado y, por ejemplo, un patrón de radiación físicamente no se ha alterado, pero el patrón sí se ha alterado, ¿no? Entonces no está irradiando tal como se ha diseñado, ¿no? Entonces eso puede implicar un deterioro de la calidad del servicio, ¿okay? Muy bien. Entonces, finalmente están hoy en día, como habíamos visto en la tabla, cuando usamos 4G, tenemos estas antenas múltiples, ¿no? El famoso MIMO. Son múltiple entrada, múltiple salida, ¿okay? Entonces tenemos conjunto de antenas, ya no solamente una, sino que dentro de ese conjunto de antenas, aquí, cuando teníamos estos dipolos, aquí, todos estos dipolos, ¿no? Están irradiando la misma señal. Entonces, lo que alguien se preguntó es, ¿por qué en vez de irradiar la misma señal, repetir? Porque acá lo que estamos logrando al repetir la señal es amplificarla, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en vez de transmitir la misma señal, transmitimos señales diferentes? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace en MIMO. En lugar de yo transmitir una señal muy amplificada, lo que voy a hacer es transmitir varias señales. Es decir, antes donde había una sola antena, puedo poner 2 o puedo poner hasta 4 antenas, ¿no? Entonces son aquí, como ven, por ejemplo, este es un ejemplo de MIMO 4. Entonces, el conjunto de antenas está irradiando 4 patones, 4 portadoras. ¿Okay? Está irradiando 4 portadoras. Cada una no lleva la misma información, sino que cada una lleva información diferente. Entonces, ahí multiplico por 4 la capacidad del sistema. ¿Okay? Entonces, esto es lo que explica por qué en 4G llegamos a una eficiencia espectral tan alta, ¿no? Porque estamos usando justamente este tipo de solución. Finalmente, en 5G hay no he puesto la lámina aquí, pero en 5G también tenemos MIMO, pero en 5G lo que tenemos es Massive MIMO.
un MIMO masivo, ¿no? Aquí en 4G hablábamos de MIMO 2x2, MIMO 4x4. En 5G vamos a hablar de MIMO de 64, hasta 264, ¿ok? ¿Eso qué significa? 264 bits transmitiendo información, ¿no? Pareciera inmanejable, ¿ok? Por supuesto, eso se da en frecuencias muy altas donde los bits son muy, muy pequeñitos, ¿no? Y relativamente en baja potencia, ¿no? En coberturas pequeñas. Pero bueno, es posible ya hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la evolución, eso es lo que quería compartir con ustedes la tarde de hoy. Por supuesto, de este tema podemos hablar muchísimo. He tratado de hacer un resumen como para que ustedes se interesen en el tema. El mundo de las antenas, el mundo del RF es un mundo apasionante, ¿no? Les felicito por haber escogido ¿no? este tema, y estos temas son muy interesantes. Especialmente porque es apasionante, porque el RF no es exacto, digamos, ¿no? Eso lo hace muy, muy, muy interesante, ¿ok? No sé, creo que seguimos con un tema más. Miren, hemos visto el lado de las antenas desde el punto de vista de la estación base. El otro lado, que son los terminales, es otro mundo, ¿ok? Así como hay, ¿no? Por ejemplo, nuestros smartphones hoy en día soportan 10, 15 bandas. ¿Cómo son las antenas de los teléfonos? ¿No? Ahí, ¿no? ¿Cómo ponemos arreglos de dipolos? ¿No? Es toda una ingeniería totalmente diferente, ¿ok? Quizás haya oportunidad para comentarlo, pero les dejo ahí la inquietud, ¿no? ¿Cómo son las antenas de los móviles? Tenemos todo esto. Imagínense el MIMO para un celular. ¿Dónde encajamos eso? Todo un reto de ingeniería. Muy bien. No sé si hay preguntas. ¿Cómo encaminamos las preguntas? Sí, gracias, ingeniero, por su ponencia. Sí, claro, hay preguntas de los chicos. Okay. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo afecta el factor de calidad al ancho de banda de una antena? A ver, de hecho es un parámetro importantísimo. Normalmente es al revés. Perdón, se fue el internet por aquí. Sí, algo. Falló la antena. Falló la antena. Me decían acerca del factor de calidad y del ancho de banda, ¿no? Exacto. Eso está íntimamente ligado, ¿no? Definitivamente, cuando yo tengo una antena que requiero que tenga mucha capacidad en cuanto a ancho de banda, su factor de calidad se reduce, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, en términos simples, yo diría que el que mucho abarca, poco aprieta, algo así, ¿no? Entonces, si yo necesito un ancho de banda muy grande, mi factor de calidad va a ser muy bajo, ¿no? O no voy a poder garantizar un factor de calidad en todo el ancho de banda, lo cual no es conveniente, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ya las portadoras de 4G son de hasta 20 MHz. Es un ancho de banda enorme, ¿no? Si yo no garantizo un comportamiento parejo en esos 20 MHz, ¿no? El factor de calidad tiene que ser uniforme o medianamente uniforme a lo largo de toda ese ancho de banda, ¿no? Entonces, si yo hago una antena con un ancho de banda muy grande, no voy a poder garantizar un factor de calidad bueno, ¿no? Es eso, ¿no? Es como un tira y afloja, ¿no? O tengo uno o tengo el otro. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que hacen aquí los compañeros es,
¿Cuáles son las aplicaciones de las antenas en la gestión de desastres? Esto se refiere a desastres naturales o algunas cosas que podían suceder en la población. Ok. Normalmente los operadores no son solamente antenas, sino en general tienen estaciones base móviles, ¿no? Cuando hay desastres o algún esto, llevan, ¿no? Es como un camioncito que tiene una torre retráctil y que la ponen en servicio, ¿no? Normalmente la mayoría de los operadores tienen ese sistema, ¿no? Para para implementarlo. Sí, claro, ingeniero. Y por último, nos comentan aquí la diferencia entre las antenas omnidireccionales y sectoriales en cuanto a parámetros y algunas cosas más que tienen que ver con esas antenas. Ok, buena pregunta. Una antena Omni, bueno, como su nombre lo indica, irradia en 360 grados, ¿no? Es decir, cubre toda la superficie. Mientras que una antena sectorial tiene solo una fracción de los 360 grados. Las más utilizadas son de 60 grados, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? En realidad la única diferencia es esa, que una cubre 360 grados y la otra cubre solo 60 grados, ¿ok? Pero normalmente casi no se utilizan antenas de 360 grados, por lo menos para comunicaciones móviles. ¿Por qué no se utiliza antenas Omnis? Porque reducen la capacidad. ¿A qué me refiero? Si supongamos, ¿no? Yo tengo dos frecuencias en una zona, ¿ok? Yo solo puedo usar dos canales. Si esos dos canales yo los utilizo con una antena Omni, por ejemplo, un canal, ¿no? Si alguien coge un canal en toda la zona, en los 360 grados, no lo puede usar nadie más, porque si alguien lo usa, interferiría al que ya está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ponemos una estación en el centro del pueblo y al norte del pueblo hay un usuario, si al sur hay otro usuario, no va a poder usar la misma frecuencia, porque ya al norte está alguien usando esa misma frecuencia. Como la antena es de 360 grados, ya no pueden duplicarse la misma frecuencia. En cambio, si tenemos antenas sectoriales, lo que va a hacer es que, por ejemplo, yo ponga una antena que solo mira al norte y otra que solo mira al sur, de manera tal que ya no se interfieran y yo pueda volver a usar la misma frecuencia. Entonces es un tema de eficiencia nada más, porque igual, ¿no? Las ganancias, todos los demás parámetros son muy parecidos, pero desde el punto de vista de la eficiencia espectral, las antenas Omnis no lo son tanto, ¿no? O sea, no me permiten mejorar la capacidad de un sistema. Claro, ingeniero. Interesante información que nos brinda entre esas diferencias y cómo repercute en cuanto nosotros como usuarios podemos conectarnos en un lado y también transmitir para la llegada de estos datos. Bueno, una pregunta ya acerca de Internet. Cómo la tecnología satelital, que ahora mismo también ya está de moda, por ejemplo, esto del Starlink, es más eficiente que la tecnología de 5G o también se implementa en esta tecnología que es el Internet satelital. ¿Nos podría dar una explicación acerca de esto, ingeniero? Ok. Bueno, hasta ahora creo que estos días he leído que en Chile han conectado un celular directamente a un Starlink, ¿no? Ok. Bueno, ahí hasta ahora siempre se ha utilizado los enlaces satelitales no para conectar a los teléfonos, sino para utilizarlos como backhaul, ¿no? Es decir, como medio de transporte. Entonces, esta es una experiencia nueva, pero lo que hay que tener en cuenta es que los sistemas satelitales son sistemas bastante caros, ¿no? Además, la mayoría de los sistemas satelitales están en frecuencias muy altas, ¿ok?
¿Eso qué implica? Que cuanto más alta sea la frecuencia, la atenuación es mayor. Entonces, para yo tener una ganancia, una potencia óptima, necesito mucha potencia, ¿no? El transmisor tiene que tener mucha potencia. Pero además, o sea, sobre todo desde el punto de vista del lado del móvil, no tanto del lado remoto, ¿no? Pero del lado del móvil, el móvil para que alcance, ¿no? Al satélite necesita una portadora con mucha potencia. ¿Eso qué implica? Que el móvil tiene que transmitir a mucha potencia, a potencia relativamente fuerte, ¿no? Porque los satélites están a, creo que 10 kilómetros, los LEOs están más o menos a esa distancia. Ok, entonces el móvil tiene que transmitir a esa potencia, a una potencia tan grande que la señal llegue, no sé, 7, 8 kilómetros. Eso en tierra ya es complicado, ¿no? Entonces ahí el gran problema es del lado del móvil. Yo creo que sí se puede hacer, pero, por ejemplo, un móvil transmitiendo a esa potencia, seguro que la batería no te va a durar ni una hora, ¿no? O sea, esa es la limitación, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, ese tipo de soluciones seguramente se va a aplicar no para un teléfono convencional, ¿no? Sino algún teléfono, por ejemplo, de emergencia que tenga una batería mucho más potente o con otro sistema de alimentación, ¿no? O sea, nuestros teléfonos normales, pues va a ser complicado por el tema de la potencia, ¿no? Por las frecuencias que se utiliza en las comunicaciones satelitales. Claro, claro, ingeniero. Gracias, que queda un poco más claro acerca de esta tecnología satelital. Claro, es primero, la tecnología satelital ya está desarrollada, pero como dice, también desarrolla la parte de nosotros como usuarios, ¿no? Cómo utilizar esa tecnología. Y seguro al pasar ya los años, así como siempre evoluciona la tecnología y a pasos agigantados, y en especial las telecomunicaciones, sé que en un momento la humanidad va a lograr tener esa tecnología y poder alcanzar esto, ¿no? Que sería muy beneficioso para todos. En cualquier lugar te podías conectar, podías hablar y no habría impedimento alguno, ¿no? Sí, ok, claro. Sí. Eh, bueno, creo que estamos llegando al final de esta primera edición de APS TAL 2025. Asesor Eladio. Sí, bueno, agradecerle al ingeniero Carlos Onaca, nos ha dado un amplio conocimiento acerca de, ¿no? De la tecnología con respecto a las antenas, ¿no? Y sabemos que la tecnología está en constante evolución, hablamos ya de la inteligencia artificial, todas esas cosas se está viendo, ¿no? Entonces, y sus aportes justamente es eso, ¿no? Obtener como está usted, como se dice, ahí con la tecnología constante, entonces nosotros también a veces necesitamos aprender de las cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, nuevamente voy a agradecerlo por su participación, ingeniero, ¿no? Y, y de todo, ¿no? De todo acá de la IEEE-APS, ¿no? Agradecer nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar por aquí. Y nada, cualquier consulta a la orden. Sí. Muchas gracias, ingeniero, por compartir Muchas su gracias, experiencia. ingeniero. Ok, gracias, gracias. Gracias con todos los invitados también. Y recuerden que la innovación de telecomunicaciones no solo depende de la tecnología, sino de nuestras mentes apasionadas que buscan la creatividad. Y les invito a seguir trabajando juntos para construir un mejor futuro de telecomunicaciones en nuestro país. Muchas gracias a todos, ingeniero Carlos, compañeros, profesor Eladio, y nos vemos en nuestras próximas actividades. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego.